Hola otra vez, estamos nuevamente para la tercera parte de la clase de músculo cardíaco. Y pues voy a continuar en donde me quedé. Y me quedé precisamente en que les voy a comenzar a explicar cómo se generan los potenciales de acción rápidos en este músculo. Bueno, para que se generen los potenciales de acción rápidos en este músculo se requieren de varios tipos de canales, igual que en los potenciales de acción lentos. Los potenciales de acción lentos, pues ya los explicamos, y para explicar cómo se generan los potenciales de acción rápidos, les voy a poner una imagen. Entonces, primero les voy a poner la imagen para que veamos todo lo que es importante, sobre todo en las células contráctiles. Bueno, quizá esto debería ser después, pero bueno. Esta es la membrana plasmática. Estamos viendo la membrana plasmática en esta parte. Vean que aquí está la bicapa de lípidos y acá también está la bicapa de lípidos y esto es lo que está en el interior de la célula. Entonces vamos a ir diciendo de manera clara qué es cada una de estas estructuras. Esta nuevamente, la que tenemos aquí, es la bomba de sodio-potasio. ¿Cómo sabemos que es la bomba de sodio-potasio? Porque tiene 3 sitios de unión para sodio y 2 sitios de unión para potasio. Este es un receptor acoplado a proteínas G, sería un receptor beta-adrenérgico, beta-1 adrenérgico. Este es un receptor beta-1 adrenérgico. No pinto los receptores M2 porque las células contráctiles de aurículas y ventrículos no. Bueno, las de aurículas sí tienen receptores M2, pero las de ventrículos no. Y para generar la fuerza en el corazón son muchísimo más importantes los ventrículos que las aurículas. Entonces nada más estoy poniendo este receptor beta, no voy a poner un receptor M2, además no les voy a hablar de la modulación dada por esos receptores en todo caso. ¿Qué más tenemos aquí? Esta es la PMCA, o sea, la bomba de calcio de la membrana plasmática. Esta que está aquí, este es el retículo endoplásmico, retículo sarcoplásmico en las células musculares. Por lo tanto, esta es la cerca, o sea, la bomba de calcio que está en el retículo sarcoendoplásmico. Y aquí hay un intercambiador sodio-calcio en sus dos conformaciones. Es la misma molécula, vean que tiene 3 sitios de unión para sodio y un sitio de unión para calcio. Entonces, este es NCX, que es muy importante en estas células, el intercambiador sodio-calcio. Aquí está unido a sodio y aquí está unido a calcio, pero es la misma molécula en dos conformaciones distintas, cuando tiene afinidad a sodio y cuando tiene afinidad a calcio. Ahora, ¿cuáles son los canales que nos importan para que se lleve a cabo el potencial de acción rápido? Los canales que tenemos aquí. Hay varios tipos de canales. Entonces, comenzaríamos por los canales que se parecen a los de fuga, pero no son tan parecidos. Se parecen en que dejan fluir potasio y que son los que determinan el potencial de membrana en reposo o el potencial diastólico máximo en estas células, pero no se parecen en que no están todo el tiempo abiertos. Estos canales se cierran cuando hay despolarización. Entonces, estos son canales
de potasio de tipo 1 o KIR. Y estos son, recuerden, los que mantienen el potencial de membrana en reposo o, como se llama aquí en el músculo cardíaco, el potencial diastólico máximo. Luego hablaríamos de unos canales que son los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos son normales, estos no son raros, estos no son de tipo FONI, no son HCN. Entonces estos son canales para sodio dependientes de voltaje, los típicos, los que se abren con despolarizaciones. Después tenemos también unos canales generan una corriente que se llama T0 o transitoria saliente. T0, T de transitoria, perdón, no es cero, es O, TO. T de transitoria y O de saliente, porque está en inglés, es outward. Entonces, estos canales se llaman canales para potasio dependientes de voltaje rápidos. Entonces, canales de potasio dependientes de voltaje de tipo rápido. Y estos generan una corriente conocida como I de corriente PO. También tenemos canales para calcio dependientes de voltaje de tipo L, que serían estos. Ahorita le pongo flechitas. Para calcio dependientes de voltaje de tipo L. Estos son los famosos DHPR, los receptores para dihidropiridinas. Es lo mismo. Muy bien. A ver, entonces, estos canales, estos son los de potasio que mantienen el potencial diastólico máximo. Estos son de sodio dependientes de voltaje. Estos son de potasio dependientes de voltaje. Estos son para calcio de tipo L. Y además tenemos otros dos tipos de canales de potasio, que son los canales rectificadores rápidos y los canales rectificadores lentos. Entonces, estos, los que están en morado, serían los canales para potasio dependientes de voltaje, que se conocen como rectificadores lentos. Ajá. Y lo mismo, nada más que los otros son rectificadores rápidos. Y estos son los canales que generan el potencial de acción rápido. El potencial de acción rápido se genera en las células del sistema de conducción, las que ya vimos, las fibras internodales, el haz de His, el haz de Bachmann, las fibras de Purkinje, y también se generan en las células contráctiles de aurículas y ventrículos. Recuerden que las células del sistema de conducción lo único que hacen es generar ese potencial de acción y propagarlo de manera muy rápido, conducirlo con mucha velocidad para que llegue a las células a las que tiene que llegar, y las células contráctiles de aurículas y ventrículos generan el potencial de acción, pero además de generar el potencial de acción, mientras lo están generando, se contraen. Eso es muy importante que lo consideren. Bueno, entonces, ¿cómo se genera este potencial de acción rápido? ¿Cómo se ve? ¿Cuántas fases tiene? Y vamos a ver cómo se ven los canales que están implicados en esas fases.
Esta es la forma que tiene el potencial de acción rápido. Que, insisto, es el potencial de acción que generan las células contráctiles de aurículas y ventrículos y las células del sistema de conducción. Vean que este potencial de acción es diferente en su potencial diastólico máximo. Aquí vamos a empezar. Menos 90 es mucho. Generalmente estas células tienen menos. Tienen menos potencial diastólico máximo. Tienen menos 85 o incluso menos 80 como potencial diastólico máximo. Generalmente es menos 85. Y este es el potencial diastólico máximo. Recuerden que no se considera que estas células como tal tengan un potencial de membrana en reposo. Y a ese potencial, lo que sería el potencial de membrana en reposo, se le conoce como potencial diastólico máximo. Esta línea punteada azul que ven aquí representa el umbral para la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que estas células generen un potencial de acción rápido? Si la célula que va a generarlo fuera una célula del sistema de conducción, le habría llegado despolarización a través de uniones gap o de sinapsis eléctricas. La despolarización le llegaría por ahí y eso haría que pasara de la fase 4, que es el potencial diastólico máximo, a la fase que llegara al potencial umbral para que se abran los canales de sodio dependientes de voltaje. Si esta célula fuera una célula contráctil de aurículas o de ventrículos, le habría llegado la despolarización a través de las uniones gap, bien sea sería del sistema de conducción. Ahorita vemos bien eso, pero el asunto es que siempre la despolarización llega o bien a las células del sistema de conducción o bien a las células contráctiles de aurículas y ventrículos mediante uniones gap. Una vez que se llega al umbral, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, en esta parte, aquí habría apertura de canales de sodio dependientes de voltaje y esos canales de sodio dependientes de voltaje generan, al abrirse, una corriente entrante de sodio que causa despolarización. Corriente entrante de sodio y esta corriente entrante de sodio causa despolarización. Y es una despolarización muy rápida. Esta corriente genera esta despolarización que vemos aquí, que es la de fase cero. Recuerden que los potenciales de acción cardíacos se nombran con una frase o con un nombre o con un número. Entonces, esta es la fase de despolarización. Ahorita se lo ponemos. Eventualmente, como estos canales se inactivan, se van a inactivar. Y en esta parte se abren unos canales que ya pusimos en la membrana de hace ratito. Se abren unos canales de potasio que se llaman canales dependientes de voltaje para potasio rápidos. Canales de potasio dependientes de voltaje rápidos. Estos canales, al abrirse, generan esta corriente que yo les decía que se llama TO. TO es de transitoria y de outward, saliente. Entonces, esta corriente aquí se generaría por cuando estos canales se abren, una corriente saliente de potasio. Pero esa corriente saliente de potasio es transitoria. Y acuérdense que siempre que se sale el potasio, que se están generando potenciales de acción, siempre que sale el potasio, la membrana se repolariza. Entonces aquí tendríamos como resultado de esto una repolarización. Pero a esta repolarización se le llama repolarización temprana. Y es una repolarización muy pequeñita. Luego, en esta parte, se abren canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L.
canales de calcio, perdón, dependientes de voltaje de tipo L. Lo que es lo mismo los DHPR. Como los canales de potasio, estos canales rápidos, siguen abiertos y hay una corriente. Bueno, es que no se los he puesto. Estos canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L generan una corriente entrante de calcio. Esta corriente entrante de calcio llevaría el potencial de membrana hacia lo positivo y la corriente saliente llevaría el potencial de membrana hacia lo negativo. Entonces son dos corrientes que están tratando de llevar el potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio electroquímico del ion del cual se trata. Entonces, durante toda esta fase de meseta está caracterizada por la salida de potasio, pero también por la entrada de calcio. Y como son dos iones que tienen potenciales de equilibrio electroquímicos en sentidos inversos, por eso se ve esta meseta. Siempre que vean una meseta es porque hay dos o más iones que tienen potenciales de equilibrio electroquímicos inversos. El potasio tiene un potencial de equilibrio electroquímico negativo, el calcio tiene un potencial de equilibrio electroquímico positivo. Bueno, y en esta parte no solamente se abren los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L, también se abren, se cierran eventualmente los canales rápidos, pero se abren los rectificadores lentos. Entonces aquí, aparte de esto, también hay apertura de canales de potasio rectificadores lentos. Y estos canales generan una corriente saliente de potasio. Entonces, durante toda esta fase que se conoce como fase de meseta, va a haber entrada de calcio y salida de potasio. Eventualmente, los canales, esta flecha marcaría que los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L se cierran. Y si estos canales se cierran, pues ya nada más va a quedar el efecto del potasio. Estos canales rectificadores lentos siguen abiertos y después todavía se abren otros tipos de canales que son de potasio dependientes de voltaje rectificadores rápidos. Y en esta parte final, ya que la membrana está bastante repolarizada, los canales que mantienen el potencial de membrana en reposo o el potencial diastólico máximo, que son los canales KIR, se vuelven a abrir. Acuérdense que estos canales se cierran cuando hay despolarizaciones. Entonces, cuando estos canales se abren, los de sodio dependientes de voltaje, los KIR se cierran, KIR o de tipo 1. Entonces, repasemos nuevamente el proceso. A través de unión, estas células estarían con un potencial diastólico máximo más o menos de 85 milivolts, de menos 85 milivolts. A través de uniones gap les llegaría el estímulo para que se abran los canales de sodio dependientes de voltaje. El estímulo sería una despolarización que llega a través de esas uniones gap o sinapsis eléctricas. Acuérdense que a través de esas sinapsis pueden fluir iones. Entonces llega el estímulo, llegan al umbral de los canales de sodio dependientes de voltaje y estos se abren, entra sodio y se genera esta fase de despolarización o fase cero.
Eventualmente los canales de sodio dependientes de voltaje se inactivan y entonces se abren los canales para potasio dependientes de voltaje rápidos. Estos canales generan una corriente conocida como TO. Es una corriente saliente de potasio, pero es transitoria. Entonces, esta corriente transitoria genera esta fase 1 que se llama de repolarización temprana. Cuando estos canales se cierran, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L, también conocidos como de HPR. Pero también concomitantemente se abren los canales de potasio rectificadores lentos y estos generan una corriente saliente de potasio. Toda esta parte, que es la fase 2 o también conocida como fase de meseta, está caracterizada por la entrada de calcio y la salida de potasio. Y por eso se ve como una meseta, se ve como una línea pues horizontal, digamos. Eventualmente los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L se cierran, pero los rectificadores lentos siguen abiertos. Eso hace que se dé la fase 3, que es la de repolarización tardía. En esta fase, además de que siguen abiertos los rectificadores lentos, se abren los de potasio, que se llaman rectificadores rápidos y generan más repolarización, y los KIR se vuelven a abrir para llegar nuevamente al potencial diastólico máximo y esperar a que venga un nuevo estímulo a través de las uniones GAP para que se vuelvan a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje. Y este es el potencial de acción rápido. Entonces, lo único que me falta es ponerles los nombres de las fases. Se los voy a poner un poco más grande. La fase 4, pues es el potencial diastólico máximo. Ay, no me deja escribir. Fase 4 es el potencial diastólico máximo. La fase 0 se llama fase de despolarización. La fase 1 se llama fase de repolarización temprana. La fase 2 se llama fase de meseta. Y la fase 3 se llama fase de repolarización tardía. Entonces, un potencial de acción rápido tiene 5 fases. Lo voy a poner más chiquito para que no se vea tan feo. Fase 4, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. Son 5 fases comparado con un potencial de acción rápido que nada más tiene 3. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene de importancia esto en una célula contráctil de aurícula o de ventrículo? Este potencial que yo les puse es un potencial típico de ventrículo. El de los aurículas es ligeramente diferente, la fase de meseta es más corta. Y estos se llaman potenciales de acción rápidos porque duran menos tiempo que los potenciales de acción lentos. Los potenciales de acción lentos duran más que estos, que son rápidos. Entonces, lo que me gustaría que vieran aquí es que aquí tenemos dos tipos de respuestas. Tenemos un evento eléctrico, que es el que está marcado en negro. El evento eléctrico es el potencial de acción rápido que genera la célula contráctil, y tenemos en azul la respuesta contráctil que genera. Vean que prácticamente al mismo tiempo que se está generando el potencial de acción, se genera también la contracción, la sístole. Entonces, eso hace que este músculo no se pueda tetanizar. ¿Por qué razón? Porque este potencial de acción
tiene un periodo refractario bastante largo, un periodo refractario absoluto muy, muy largo. Y si tiene un periodo refractario absoluto muy largo, vean, este es el potencial de acción rápido. Y toda esta sombra azul más oscura nos está representando el tiempo que dura el periodo refractario absoluto, también conocido como periodo refractario efectivo. Entonces, como este potencial de acción tiene un periodo refractario muy largo, si nosotros diésemos otro estímulo en esta parte, en cualquiera de estos tiempos en los que se está generando el potencial de acción, no se podría generar otro. Y eso quiere decir que tampoco se puede generar otra contracción, porque los eventos eléctrico y contráctil de este músculo son simultáneos. Como el músculo se contrae al mismo tiempo que genera el potencial de acción, es muy poco probable, es casi imposible que se tetanice, porque no podríamos generar otro potencial de acción aquí y por lo tanto no se podría generar otra contracción. Y además piensen en que sería muy peligroso que el corazón se tetanizara, porque si se tetanizara se quedaría todo el tiempo contraído y eso no nos serviría de nada, porque no podríamos bombear sangre, al contrario, sería muy malo para el individuo al que eso le pasara. Entonces, al mismo tiempo que se genera el potencial de acción, se genera la contracción y eso hace que este músculo no se pueda tetanizar. Las células contráctiles de aurículas y ventrículos llevan a cabo un proceso que se llama acople excitación-contracción. ¿En qué consiste este proceso? Acoplan su potencial de acción a la contracción y entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo. Esto es lo que yo les decía, que la corriente despolarizante llega a través de uniones gap. Y esta corriente despolarizante genera que se abran estos canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L, que son los de HPR. Estos canales que se abren durante el potencial de acción son los que se necesitan para que entre calcio del medio extracelular. Recuerden que este músculo tiene un retículo sarcoplásmico medianamente desarrollado y eso hace que dependa mucho de la concentración de calcio extracelular. Entonces, recuerden que en la fase 2 del potencial de acción rápido entra calcio a través de los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L. Son estos que se ven aquí. Entonces vamos a ver qué pasa cuando entra calcio. Entonces, durante la fase 2 del potencial de acción rápido, se activan los DHPR, receptores para dihidropiridina, o lo que es lo mismo, canales para calcio dependientes de voltaje de tipo L. Estos canales dejan entrar calcio. Entonces, aquí tenemos entrada de calcio al sarcoplasma. Estos canales, bueno, este calcio interacciona con unos receptores que están en el retículo sarcoplásmico. Lo que ven aquí como de azul es el retículo sarcoplásmico. Entonces, los iones calcio entrantes activan a los RIR2. Los RIR2 son canales para calcio dependientes de calcio que están en la membrana del retículo sarcoplásmico. Y recuerden que el retículo sarcoplásmico es un almacén de calcio. Y entonces se activa algo que se llama liberación de calcio inducida por calcio. Se activa un proceso, perdón, que se llama liberación de calcio inducida por calcio. En esta liberación de calcio inducida por calcio, que es un tipo de retroalimentación positiva,
de las pocas retroalimentaciones positivas que se dan en la naturaleza, el calcio que entra hace que se libere más calcio del retículo sarcoplásmico, porque cuando se activan los receptores de rianodina de tipo 2, estos canales se abren y dejan salir calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio se une a la troponina C del complejo troponina. Todo el complejo troponina hace un cambio conformacional y ese cambio conformacional hace que la tropomiosina descubra los sitios de unión de la actina para la miosina y que se haga el ciclo de puentes cruzados y que haya fuerza de contracción. Entonces vean cómo la entrada de calcio que se da durante la fase 2 del potencial de acción contribuye a que se lleve a cabo la contracción en el músculo cardíaco. Y esto solamente puede pasar, esto que les acabo de explicar, es el acople, excitación, contracción de tipo electroquímico que se lleva a cabo en el músculo cardíaco. Y solamente se lleva a cabo en las células contráctiles porque son las únicas que se pueden contraer. Entonces, este es el acople, excitación, contracción de tipo electroquímico. Electro, porque los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L se activan de manera eléctrica, o sea, por voltaje, y los canales para calcio dependientes de calcio se activan por un ligando, o sea, de manera química. Entonces, este es el acople, excitación, contracción. Ahora bien, ¿qué pasa si se activa el simpático? ¿Qué le pasa a la fuerza de contracción y qué le pasa a la relajación? Vamos a poner una imagen para representar eso. Ok, aquí la tengo. Entonces les voy a poner la imagen. Oh. ¿Cómo se modula la fuerza de contracción y la velocidad de relajación en las células contráctiles de aurículas y ventrículos? Bueno, entonces, si hay activación del sistema nervioso autónomo en su división simpática, se va a liberar adrenalina. Esto libera noradrenalina, perdón. Y también se liberaría de manera secundaria adrenalina de la médula suprarrenal. Eso lo vemos aquí. Aquí está un receptor beta 1 adrenérgico, que son los que tiene el corazón, y aquí está la norepinefrina, que sería la noradrenalina, o epinefrina, o adrenalina. Entonces se estimulan estos receptores, que son GPCRs. Esto se activan, activación de receptores beta 1 adrenérgicos. Eso genera que haya aumento de AMP cíclico y activación de PKA. Ahora, ¿qué hace PKA? Vamos a ver qué hace. Por una parte, vamos a seguir los números. Vamos a ver si me conviene seguir los números. Sí, yo creo que sí. Una de las cosas que hace es que aquí ven el número 1. Miren, aquí tenemos el receptor beta 1 adrenérgico, se hizo una vía GS y esta vía GS hace que aumente la producción de AMP cíclico y que se active PKA. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Hacia el número 1 nos dice que PKA fosforila canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L. Entonces vamos a ponerlo con los números que tiene aquí.
Vamos a ponerle en el número 1, pKa, fosforila, canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L, o lo que es lo mismo, fosforila, los de HPR. Y si los fosforila, entonces disminuye su resistencia al flujo de iones. Y eso hace que los iones calcio puedan entrar más rápido y más fácil a la célula. Si los iones entran más fácil y más rápido, eso va a hacer que se lleve a cabo, que haya más calcio en el interior de la célula y que se generen más puentes cruzados. ¿Sí? Entonces, si pKa disminuye la resistencia de estos canales, el calcio entra más fácilmente, bueno, entra más calcio, se une a más troponina C, hay más puentes cruzados. Recuerden que los puentes cruzados son la interacción de la actina con la miosina y por lo tanto aumenta la fuerza. A este aumento de fuerza se le conoce como efecto inotrópico positivo. Vamos ahora a seguir el número 2. Aquí nos dice que pKa fosforila a estos canales que están en el retículo sarcoplásmico. A ver, ¿qué pasaría? Pues si pKa fosforila estos canales, pKa fosforila a los RIR2. Recuerden que los RIR2 son canales de calcio dependientes de calcio. Y si estos canales se fosforilan, pasa lo mismo. Disminuye su resistencia. Sale más calcio del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma y tendríamos lo mismo que pasa aquí arriba, más calcio, más troponina C a las que se une, más puentes cruzados y aumenta la fuerza. Entonces, estas son las dos formas por las que se da el efecto cronotrópico positivo mediado por la activación del simpático, porque se fosforilan canales dependientes de voltaje de tipo L y porque se fosforilan canales dependientes de calcio o los receptores de rianodina de tipo 2 que están en el retículo sarcoplásmico. Eso hace que haya más calcio en el sarcoplasma. Ahora, de nada serviría que el corazón generara más fuerza si se va a quedar contraído y no se va a relajar rápidamente. Si yo estoy haciendo ejercicio o si se me activa el simpático porque necesito luchar, huir o porque necesito escapar de algo, pues necesariamente mi músculo se tiene que relajar más rápido. Entonces, ¿qué tendría que suceder para que se relaje más rápido? Vámonos a los números 3 y 4. Es la misma imagen que les puse hace un momento, pero ahora vamos a ver qué es lo que también hace pKa para que el corazón se relaje más rápido. Entonces aquí tenemos otra vez que se activó el simpático, que tenemos los receptores beta 1 adrenérgicos activos y vamos a ver qué pasa hacia el 3. Ay. Aumenta la concentración de MP cíclico y además pKa está activa. Entonces, por un lado vemos que hay un 3 que va hacia los filamentos delgados. Estos que ven aquí
Estos que están como de color cafecito son los filamentos gruesos de miosina 2 y estos que están aquí son los filamentos delgados. Entonces, ¿qué sucede? Que PKA fosforila a la troponina I. La troponina I también se le conoce como inhibina y se le conoce como inhibina porque se acopla a la actina. Y al acoplarse a la actina ya no deja que la miosina se una. Y si no deja que la miosina se una, esto contribuiría a la relajación. ¿Y qué pasa en el 4? En el 4, otra vez, hay una estructura que está en el retículo sarcoplásmico. Vamos a ver, esa estructura no les hemos platicado de ella, pero ahorita les voy a platicar de ella. En el número 4, la cerca, que es la bomba de calcio que está en la membrana del retículo sarcoplásmico, está asociada a una molécula denominada fosfolambano, PLB o fosfolambano. El fosfolambano, el trabajo que tiene el fosfolambano es inhibir a la cerca. ¿Para qué? Para que no capte el calcio que está en el sarcoplasma y se pueda llevar de manera muy eficiente la contracción. Pero cuando el fosfolambano está fosforilado, si PKA fosforila al fosfolambano, este deja de inhibir a la cerca y al dejar de inhibirla, la cerca puede captar calcio que está en el sarcoplasma y disminuir la concentración de calcio en el sarcoplasma. Si esto sucede, esto contribuiría a la relajación. Y estos dos eventos, que PKA fosforile a la troponina I y que fosforile al fosfolambano asociado a la cerca, contribuyen a lo que se conoce como el efecto lucitrópico positivo. Y este efecto lucitrópico positivo consiste en que hay un aumento en la velocidad de la relajación. Si es verdad, el corazón se contrae con mayor fuerza, pero también se relaja más rápido. Entonces, ahora vamos a ver un resumen de la modulación que tiene el simpático y el parasimpático sobre, espérenme tantito, a ver si la quiere copiar la tabla. Esta tabla ustedes ya la tienen, pero pues a ver si la copian. A ver, sí. Entonces, este es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El efecto cronotrópico positivo ya lo vimos, el dromotrópico positivo también, el inotrópico positivo también, el lucitrópico positivo también, el cronotrópico negativo y dromotrópico negativo, y como el parasimpático no inerva a los ventrículos, tiene un efecto inotrópico, puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo, pero siempre va a ser indirecto porque no inerva a los ventrículos. Y para entender qué podría pasar
cuando ponemos acetilcolina en un músculo cardíaco, que a lo mejor les pasa en su práctica, vamos a ver una ley que se la llama la ley, o el mecanismo más bien, el mecanismo de Frank Starling. Cuando se le pone acetilcolina a un músculo, bueno, mejor les explico primero otra cosa. La frecuencia de contracción determina el tiempo en el que el corazón se puede nutrir de oxígeno y de nutrientes que vengan por el torrente sanguíneo. ¿Por qué razón? Porque el corazón no puede tomar oxígeno y nutrientes de la sangre que bombea, de la sangre que está dentro de él. Necesita que le llegue por irrigación. Las arterias que irrigan al corazón se llaman arterias coronarias. Y cuando el corazón se contrae, las arterias coronarias como que se apachurran, se contraen, se aplastan y al aplastarse, pues no dejan que haya flujo coronario. O sea, el corazón solamente se puede tomar oxígeno y nutrientes de las coronarias cuando está relajado. Entonces, el corazón solo puede tomar oxígeno y nutrientes de las arterias coronarias cuando está relajado. Es decir, cuando está en diástole. Si está en sístole, no. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la taquicardia ocasiona pues problemas, porque disminuye lo que se le llama la ventana de flujo coronario. Y si disminuye el flujo coronario, pues el corazón tiene menos tiempo para nutrirse. Cuando el corazón está en diástole, bien sean las aurículas o los ventrículos, cuando las aurículas o los ventrículos están en diástole, o sea, relajados, se llenan de sangre. Esta sangre estira a los miocitos cardíacos. Y a mayor estiramiento, esto es el mecanismo de Frank Starling, a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. Este mecanismo está mediado por una proteína de la sarcómera que se llama titina. Es una proteína elástica que estabiliza la longitud de todo el sarcómero. Entonces la titina detecta ese estiramiento y a mayor estiramiento, entre más sangre tengan esos aurículas o esos ventrículos, con mayor fuerza se van a contraer. Entonces, cuando se le pone acetilcolina a un corazón, en términos generales, disminuye la frecuencia de contracción. Si disminuye la frecuencia de contracción, ese corazón estaría más tiempo en diástole. Y si está más tiempo en diástole, tiene más tiempo para llenarse. Y si tiene más tiempo para llenarse, va a haber mayor estiramiento de los miocitos cardíacos y eso podría producir mayor fuerza de contracción. Entonces, el mecanismo de Frank Starling puede explicar por qué cuando la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. Y bueno, pues ya con esto termino. Finalizo la tercera parte de los videos. Espero que hayan sido claros. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que puedan resolver muy bien sus cuestionarios. Son 2 cuestionarios que los tenía separados y me costaba más trabajo fusionarlos. Entonces, se los dejé en 2 partes, pero va a valer solamente una calificación. Lo que se saquen en uno y otro, sacaré un promedio y esa será su calificación de esta parte. Cuídense mucho y muchas gracias por su atención. Y nuevamente una disculpa por todos los inconvenientes que ha habido, pero han estado fuera de nuestro control, de verdad.
Cuídense mucho, estudien más. Hasta luego.